Buenas tardes, mi nombre es Juan Bautista. Mi nombre es Roy Chavarría Gaita. Mi nombre es John de Hernández. Y nosotros componemos el grupo de los impronunciables y creamos el lenguaje Rivers. Para iniciar la presentación nos gustaría explicar un poco qué es un transpilador en grandes rasgos. Un transpilador es un tipo de compilador que lee un archivo de código escrito en un lenguaje determinado y escribe otro archivo de código en otro lenguaje con un nivel de abstracción similar. En nuestro caso, el transpilador que hicimos traduce un archivo de código que contiene código en Rivers y genera un archivo de código en Python. Este proceso lo dividimos en 4 partes y estas partes son la exploración del código y la generación de los lexemas que lo componen, el análisis de estos lexemas para interpretarlos como instrucciones o partes más concretas del código, una verificación que se asegura que todas las partes del código tienen sentido en cuanto a su definición y el tipado de estas variables, y por último, la generación del código en Python a partir de las partes más concretas que encontramos en el análisis y verificamos con el verificador. Ahora vamos a mostrar y explicar un poco qué es nuestro BNF, o sea, qué compone más o menos a nuestro lenguaje. Para no entrar en demasiado detalle, lo que más nos interesa que se saque de esto es que el código se lee al revés y todas las expresiones que generalmente se utilizarían en otros lenguajes, como print, como else, están traducidas al español y están invertidas en a su antónimo, por así decirlo. Por ejemplo, return, que sería como retornar, lo traducimos al español y lo invertimos, traduciéndose en total a quedarse. Ahora vamos a explicar un poco sobre el código, cómo se ve en su práctica. Bueno, yo les presentaré un ejemplo de código en Rivers. Buenas, ahora les presentaré el ejemplo de Fibonacci, que es el clásico que se hace en todos los lenguajes en Rivers, en el lenguaje Rivers. Lo primero que podemos ver es que el código se lee de abajo a arriba, no de arriba a abajo como lo hace un lenguaje convencional. Esto sumado a los antónimos que dijo el compañero atrás. Por ejemplo, nuestro if es un si no, el else es un además, y el definir o def, que es en otros lenguajes, es indefinir, que es lo contrario. El quedarse también, a su vez, es el return. Como podemos ver al inicio, como se lee abajo arriba, lo primero que se lee es inicio. Esto quiere decir que es el inicio de la función principal. Y para el fin de la función principal es el fin. Entonces desde inicio hasta fin es la función principal. Que podemos ver que lo primero que hace es que asigna a una variable el resultado. Se asigna porque es diferente, aquí es igual a la llamada de Fibonacci en 10. Para llamar a una función usamos colgar, que igual es su antónimo. Entonces aquí llamamos a Fibonacci de 10, lo guardamos en resultado y llamamos a la función ocultar con este resultado. La función ocultar es una función interna de nuestro lenguaje que básicamente es el print, para printear los resultados. Pues está la llamada indefinir en la línea 13, que sirve básicamente para definir el Fibonacci. Esto es para la función. Y aquí podemos ver un if y else, que sería el si no y además que dije antes. Aquí podemos ver que dice si no, x es menor o igual a 1, porque también los comprobantes de menor mayor están invertidos. Entonces si x es menor o igual a 1, entonces retorna x. Si no, o sea un else, aquí como podemos ver ponen dos variables dec1 y dec2, dos valores. Esto lo hace porque no podemos mandar a llamar a una función en nuestro lenguaje directamente con una operación. Hay que ponerla primero en una variable. Entonces ponemos primero en dos variables x menos 1 y x menos 2, porque más y menos también están invertidos. Y esto lo mandamos a su vez a otras dos variables que serían fio incrementar 1, fio incrementar 2, que también para hacer la operación. Y después tenemos el return, que sería fio inc 1 y fio inc 2. Esto al final sería return Fibonacci de x menos 2 más Fibonacci de x menos 1. Y esta sería la función de Fibonacci.
Ahora procederé a mostrarles cómo se transpila el código a Python. Bueno, ahora les procederé a mostrar. Voy a primero limpiar la consola. El comando para transpilar el código de Rivers a Python es este. Que podemos ver, utiliza el rivers.py, que es nuestro archivo principal de Python para transpilar el código. Y con el parámetro generar Python, que es para generar el código de Rivers a Python. Después este parámetro opcional, que es guardar, que es para si usted quiere guardar el código de un archivo, ya que este retorna el código en consola por si solamente lo quiere ver. Y a este argumento le tenemos que dar el nombre del archivo, que en este caso le puse Fibonacci. Y hay que ponerle el archivo de Rivers que quiere transpilar. En este caso sería, lo tenemos en la carpeta docs, ejemplos fase 1, fase 2, Fibonacci.rbs, que usamos la extensión rbs para referirnos a los archivos Rivers. Si ejecutamos esto, vemos que se generó el archivo Fibonacci.py aquí abajo a la izquierda, y también nos devuelve el código por si simplemente queríamos verlo. Ahora podemos ver aquí el código del .py, que ya este es el código de Python, ya es lo transformado, que podemos ver aquí como la función principal. Mete el resultado de Fibo en una variable y la llaman ocultar, como habíamos dicho previamente. Ocultar, como podemos ver, es un print, básicamente, en Python. El Fibonacci es igual. Si x es menor o igual a 1, retorna x. Y si no, retorna el Fibonacci de x menos 1 más el Fibonacci de x menos 2. Y si ejecutamos este código, podemos ver que nos devuelve 55, que es el Fibonacci de 10. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos pros que tiene nuestro lenguaje Rivers. Algunos de ellos son, el lenguaje fomenta la buena práctica de diseñar completamente el algoritmo que desea escribir antes de escribir una sola palabra. Esto motiva a primero pensar bien cómo va a ser la lógica de la aplicación, cómo va a ser el código, si está correctamente, etc. O sea, no vamos a entrar muy de lleno directamente a programar. Luego otro pro que tiene es que el lenguaje es, por así decirlo, muy refrescante para la mente. Puede ser visto como un buen ejercicio para salir de tu área de confort y ejercitar tu cerebro. Un otro pro que tiene es que el lenguaje, al ser tan poco conocido, puede ser utilizado por una entidad que necesite como una forma de defensa antirrobo, para que nadie vaya a ver la lógica que tiene dentro de sus aplicaciones, etcétera, y robe información valiosa. Y luego vamos a ver algunos contras de Rivers. El primero sería que la matemática en Rivers es muy complicada. Si uno quiere sumar, como por ejemplo en un lenguaje como Python, ya si quiere sumar dos enteros, nada más solo coloca 2 más 4, ¿verdad? El signo del más es la cruz. Pero en Rivers, para sumar, se ocupa el guión, que normalmente lo conocemos como el signo de menos. Entonces puede ser muy confuso ahí en ese aspecto. Luego, programar Rivers se siente súper contraintuitivo, ¿verdad? Normalmente en otros lenguajes de programación siempre se sigue como un tipo de intuición, normalmente cuando se está programando, pero Rivers, como es al revés, entonces puede ser ahí un toque complicado. Y listo.